Supongamos que tú fueras un inventor y construyeras máquinas para que te ayudaran en tu trabajo. Probablemente, algunas de estas máquinas solo tendrían algunas partes móviles y otras tendrían muchas. Pero cuantas más máquinas construyeras, más frecuentemente te encontrarías usando ciertas partes mecánicas una y otra vez. El plano inclinado, la polea, la rueda y el eje y la palanca. Estas son las máquinas simples, los elementos de construcción básicos de los aparatos mecánicos. Cada máquina simple puede ser usada solo por sí misma, pero en las máquinas con diversas partes móviles hay con frecuencia dos o más máquinas simples que se combinan entre sí para hacer el trabajo. Para ver exactamente lo que ocurre cuando unas máquinas simples trabajan juntas, debemos examinar algunas de las cosas básicas que cada una de ellas hace por separado, ya que todas las máquinas simples hacen que el trabajo sea más fácil. Esta es una palanca que está siendo utilizada para hacer un trabajo. ¿Es esto trabajo? Para los científicos, la palabra trabajo tiene un significado especial y utilizan la ecuación trabajo es igual a fuerza por distancia, o bien T igual a F por D. Esto quiere decir que cuando tu pie ejerce una fuerza para mover algo a través de una distancia, tú haces trabajo. En este caso, es el trabajo de entrada o motor. La fuerza que tú ejerces multiplicada por la distancia que esta fuerza desplaza en el extremo de la palanca. Pero cuando tú haces esto, también provocas que se mueva el otro extremo de la palanca. Y cuando éste se mueve, él también ejerce una fuerza que obliga a moverse algo a través de una distancia. Por consiguiente, también hace trabajo, el de salida o trabajo de resistencia. En todas las máquinas simples, el trabajo motor y el de resistencia son iguales, excepto por pequeñas pérdidas causadas por el rozamiento. Así, el trabajo motor es igual a fuerza por distancia y el trabajo de resistencia es igual a fuerza por distancia. Para todas las máquinas simples, los productos fuerza motora por distancia y fuerza resistente por distancia deben ser iguales. Entonces, si son iguales, ¿cómo puede una máquina simple hacer que tu trabajo sea más fácil? Los dos miembros de la ecuación deben ser iguales, pero nada nos dice que las dos fuerzas deban ser iguales o que las dos distancias deban ser iguales. Solo sus productos tienen que ser idénticos, y es a causa de esta característica que las máquinas simples pueden ayudarnos a realizar nuestro trabajo. Esta es una palanca cuyo fulcro no está situado en el centro. Supongamos que deseas arrancar del suelo este tocón. Para ello, la palanca tiene que ejercer, digamos, 60 kilos de fuerza aquí. Si deseas elevar el tocón 2 unidades de longitud, esto podría representar 60 por 2, o sea, 120 unidades de trabajo de resistencia que la palanca debe realizar. O sea, que tu trabajo motor también tiene que ser igual a 120 unidades. Pero observa que ahora tu extremo de la palanca se desplaza a una distancia mayor que la del otro extremo, mientras que el extremo de resistencia recorre una distancia de 2 unidades, tu extremo de potencia se desplaza 6. Para que el producto sea 120, la fuerza será 20. Por lo tanto, necesitas aplicar solo 20 kilos de fuerza, pues los productos fuerza por distancia en los dos miembros son iguales. Ahora, con 20 kilos de fuerza, tú puedes elevar 60 kilos de carga. Tanto tú como la palanca hacéis la misma cantidad de trabajo, pero tú cambias el aumento de distancia en tu extremo para obtener aumento de fuerza en el otro extremo. Puedes hacer un intercambio similar con cualquier otra máquina simple, por ejemplo, con un sistema de poleas. Cuando este extremo de la cuerda recorre cierta distancia, el sistema de poleas moverá una carga situada a una distancia solo una cuarta parte mayor que la recorrida por la cuerda. Pero cuando se aplica una fuerza aquí, el sistema de poleas ejerce 4 veces más fuerza aquí para elevar la carga. Una vez más, cambias distancia aumentada para obtener fuerza aumentada. Pero algunas veces tú no deseas obtener fuerza de desplazamiento. En vez de ello, deseas obtener más distancia. Muchas de las máquinas simples también pueden ayudarte. Por ejemplo, si utilizas una caña de pescar a modo de palanca, puedes hacer que este extremo recorra una gran distancia para capturar tu presa con solo desplazar su extremo hacia abajo una corta distancia. Con el fulcro aquí, cuando desplazas hacia abajo tu extremo, digamos 1 metro, el otro extremo se desplaza a 4. Si tu presa
pesa 3 kilos, el trabajo de resistencia es igual a 3 por 4, o sea, 12 unidades de trabajo. Puesto que debe haber la misma cantidad de trabajo aquí, en el extremo del trabajo motor, cuando se desplaza solo 1 metro, tú debes empujar hacia abajo dicho extremo con una fuerza de 12 kilos. F por D continúa siendo igual a F por D. De modo que con esta palanca haces lo contrario de lo que hiciste antes. Ahora cambias una cantidad de fuerza mayor para desplazar algo a una distancia mayor. Así, con las máquinas simples, puedes aplicar distancia para obtener fuerza de salida. O puedes aplicar fuerza aumentada para obtener distancia aumentada. Puesto que siempre cambias una por otra, una máquina simple no puede aumentar ambas, fuerza y distancia, al mismo tiempo. Pero según cómo construyas las máquinas simples, puedes controlar la cantidad del intercambio. Una forma fácil de comprender esto es utilizando la idea de la ventaja mecánica. Esto es, la cantidad por la que la máquina simple multiplica la fuerza de entrada o de potencia. La ventaja mecánica es especialmente útil para comprender de qué modo las máquinas simples trabajan juntas, tal como ocurre con estas tijeras de podar. Para ver cómo funcionan, concéntrate solo en un lado, puesto que es la imagen reflejada del otro lado. Aplicas tu fuerza aquí, a esta palanca que está curvada. Ella trabaja del mismo modo que una palanca recta. Este es el fulcro. Esta palanca aplica su fuerza a esta otra palanca. Este es su fulcro, y tú utilizas la fuerza de resistencia de esta palanca para cortar algo aquí. En las palancas, la ventaja mecánica viene determinada por la diferencia de longitud entre los dos brazos. En esta palanca, el brazo largo lo es 15 veces más que el brazo corto, de modo que la ventaja mecánica de esta palanca es 15. Y en esta palanca, este brazo es 3 veces más largo que este otro, así que la ventaja mecánica es de 3. Esta es la clave de la simplicidad de funcionamiento de las máquinas que trabajan juntas. Observa que la fuerza de resistencia de esta palanca es la fuerza motriz o de potencia de esta palanca. Cuando las máquinas simples trabajan juntas de esta manera, su conjunto recibe el nombre de máquina compuesta. Para hallar la ventaja mecánica de una máquina compuesta, debes multiplicar las ventajas mecánicas de cada una de las máquinas que la integran. Si aplicas 20 unidades de fuerza aquí, entonces el otro extremo de la palanca aplica 20 unidades de ventaja mecánica multiplicados por 15, o sea, 300 unidades de fuerza. Pero esta fuerza se convierte en fuerza motriz de esta palanca, y esta palanca la multiplica de nuevo por su propia ventaja mecánica, 3, haciendo que estas palancas corten 3 por 300, o sea, 900 unidades de fuerza aquí. La fuerza de resistencia es aquí muy grande porque tu fuerza de entrada o de potencia ha sido multiplicada por las otras dos ventajas mecánicas, 15 veces 3, o sea 45. Así, 45 es la ventaja mecánica del conjunto de la máquina compuesta. Las tijeras de podar combinan máquinas simples del mismo tipo. Todas son palancas, pero con frecuencia tú combinas diversas clases de máquinas simples. Por ejemplo, cuando usas un simple gato para elevar el coche. Esta manivela actúa como una máquina de rueda y eje que puedes imaginar como una gran rueda que hace girar este eje. El eje hace girar otra rueda mucho más pequeña aquí. Y esta máquina simple suministra la fuerza motriz a otra máquina simple, las roscas del tornillo, que son, en realidad, un sencillo plano inclinado arrollado alrededor de un núcleo. La fuerza motriz de entrada hace que gire el tornillo empujando estos dos puntos, el uno hacia el otro. El resto del mecanismo solo hace que estas fuerzas laterales empujen hacia arriba. La ventaja mecánica de la manivela es de 20 y la ventaja mecánica de la rosca del tornillo es de 15. Esto hace una ventaja mecánica compuesta de 20 veces 15, o sea, 300. Por consiguiente, si aplicas 30 unidades de fuerza aquí, este gato elevará 30 veces 300, o sea, 9000 unidades.
Así, es posible obtener enormes ventajas mecánicas por la sola combinación de dos máquinas simples, pero muchas máquinas compuestas combinan más de dos máquinas simples. Si tomas una máquina de rueda y eje y la usas para arrollar una cuerda que pasa por un sistema de poleas, ya tienes las partes básicas de una grúa. Pero en la mayor parte de las grúas, la fuerza motriz del motor resulta multiplicada antes de que alcance este punto, por lo menos por otra máquina de rueda y eje. La ventaja mecánica compuesta es igual a la de las ventajas mecánicas de las tres máquinas simples multiplicadas conjuntamente. Así, una grúa puede producir una fuerza de elevación extremadamente grande. Por consiguiente, con las máquinas simples, puedes hacer que tu trabajo sea más fácil, cambiando distancia por fuerza o fuerza por distancia. Y cuando las máquinas simples trabajan juntas, formando una máquina compuesta, tu intercambio puede ser mucho mayor, puesto que las ventajas mecánicas pueden ser extremadamente grandes.